Muy buenos días a todos los presentes y los que están conectados por internet a este lunes de la ciencia organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Queremos en esta ocasión de parte del Instituto de Química presentar, aparte de los desarrollos del Grupo Química de Recursos Energéticos y Medio Ambiente, todas las oportunidades y beneficios que nos ofrece la transferencia tecnológica, pero también los retos y riesgos que esto nos implica. Entonces, para esto se va a hacer una presentación conjunta con la líder del grupo de investigación, la coordinadora, la profesora Diana López, doctora de Brown University en Estados Unidos. Lleva liderando el grupo bastante tiempo y le ha tocado todos los desarrollos que se han venido logrando en este grupo en los últimos 24 años de diferente tipo y aplicación, desde patentes hasta productos tecnológicos con aplicación y también procesos que han sido acogidos y patentados a nivel internacional. Y nos acompaña por parte de la Vicerrectoría de Extensión de la División de Innovación, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, OTRI, el ingeniero electromecánico Juan Fernando Pérez, que es magíster en Innovación Tecnológica, que en este momento es estudiante de doctorado de la Universidad EIA y está desarrollando su trabajo en inteligencia artificial y riesgos climáticos. Entonces, les doy la palabra a ellos para que realicen la presentación. Vamos a estar pendientes del chat para preguntas al final e intervenciones que las personas que están en internet requieran hacernos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, muy buenos días. Como ustedes saben, se vienen haciendo desde hace varios meses los lunes, pues el tema es emprendimientos de base tecnológica. Cuando recibí la invitación y viendo los otros ejemplos de las otras reuniones, pues le comenté a Fernando de la oficina que no me gustaría tanto solamente hablar de lo que ha hecho el grupo, que es lo que los otros han hecho, sino entrarme más como en los retos, en las oportunidades, en las dificultades, y que quería que mostráramos cosas de la oficina. Entonces ahí fue que Fernando me propuso que hiciéramos pues como esta presentación juntos y más como una especie de conversatorio. Para iniciar, estoy muy alejada de donde está ahorita pasó. El cursor en la presentación. Con el cursor ahí. Listo. Entonces, solo para los que no nos conocen, el grupo de investigación pues se llama Química de Recursos Energéticos y Medio Ambiente. Principalmente aborda estas tres líneas de investigación: la valorización química y energética de los residuos sólidos, los combustibles, la biomasa, residuos industriales. Otra línea es la preparación y diseño de materiales y catalizadores para las otras líneas específicamente. Y la tercera línea es la de reducción del impacto ambiental asociado pues como al uso de los combustibles fósiles. En cada una de estas líneas, el grupo a través de muchos años, recuerden que el grupo, pues les recuerdo, el año pasado cumplimos 40 años desde que lo fundó el profesor Fanor Mondragón. Tuvo cambio de nombre porque al inicio era Carboquímica y Catálisis y a partir del 98 más o menos se cambió el nombre y se abrieron nuevas líneas, dado que nos habíamos ido muchos de los egresados a hacer el doctorado en el exterior. Entonces, en cada una de estas líneas tenemos unos desarrollos que más adelante les voy a mostrar. Aquí quiero mostrarles, no para chicanear, sino que la infraestructura, alguna de la infraestructura con que contamos actualmente en el grupo. Es una infraestructura que se ha logrado con los años y es una infraestructura que es vital para que pasemos de esa investigación básica a poder tener otros desarrollos que nos permitan
ir pasando a otra escala y a tener proyectos de más aplicación. Es ahí tú. Claro que sí, muy buenos días para todos. Está un poquito fuerte el micrófono. Pues yo represento la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Antioquia. Les quiero contar que la Universidad de Antioquia fue la primera institución universitaria en el país en obtener ese reconocimiento como OTRI por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2018. Algo muy importante para sentirnos orgullosos de esa labor que venimos haciendo desde la Universidad de Antioquia, ya que por sus, digamos, años de historia y de recorrido como universidad, pues hemos ido recopilando muchísimos resultados que son los que nos dan a nosotros entonces este reconocimiento. Nosotros hacemos parte entonces de la división de innovación, como lo mencionaba ahorita el profe en la presentación, y tenemos una línea que es la transferencia de tecnología. Aquí les quiero contar de manera, digamos, como general, todos digamos, como esos subprocesos que nosotros tenemos dentro de la oficina, para que ustedes se puedan acercar a nosotros y puedan, digamos, así como la profesora Diana y los demás miembros de su grupo de investigación y otros miembros de, digamos, de otros grupos de la facultad, pues puedan tener ese acompañamiento. Entonces les quiero contar de manera rápida en qué consiste esto que hacemos nosotros en la oficina de transferencia. La puerta de entrada al proceso es la identificación, que es la identificación de esos resultados de investigación que tengan un potencial de transferencia. Cuando hablamos de transferencia es cuando lo vamos, digamos, a decir de manera general. Es cuando yo tengo un resultado, se lo doy a un tercero diferente a la universidad y ese tercero ofrece un producto o un servicio derivado de ese desarrollo que ustedes tienen y nosotros como universidad, ustedes como grupo de investigación e investigadores pueden obtener unos beneficios que se llaman regalías. Todo eso está estipulado justamente en el Estatuto de Propiedad Intelectual que el año pasado tuvo su actualización y que estamos realizando, digamos, en las diferentes unidades académicas, esas socializaciones de ese estatuto para que ustedes puedan saber un poco lo que hacemos desde la universidad. Entonces, en esa identificación, básicamente es caracterizar esos resultados de investigación y definir, por ejemplo, qué tipo de resultado es, qué potencial puede tener para poder generar una alianza con una empresa para poder hacer esa transferencia. También, digamos, y ese proceso efectivamente lo lidero yo y también está relacionado con las fuentes de financiación, que ahorita yo les voy a contar un poquito sobre esas fuentes de financiación para que se interesen y puedan aprovechar esas posibilidades que tenemos al interior de la universidad. Hay otro proceso que es la valorización de los resultados de investigación, que lo que hacemos allá es básicamente ustedes les ayudamos a valorar esos resultados de investigación para que ustedes puedan decir en cuánto yo puedo vender, por qué no ese servicio, porque uno a veces dice, yo como no sé nada de costos, nada de contabilidad, puede ser muy complejo yo decir en cuánto voy a vender eso en el mercado. Está el aseguramiento, es algo muy importante porque eso es lo que tiene que ver con la propiedad intelectual de la universidad. Todo lo que hacemos nosotros, si estamos en el marco de, digamos, de contratos, digamos, de vinculación directa con la universidad, pues por defecto digamos, le pertenece a la Universidad de Antioquia y lo que hacemos es asegurar esa propiedad intelectual cuando tenemos convenios con entidades externas. La protección está relacionado con también un acompañamiento que la profesora de su grupo de investigación ha venido teniendo desde hace muchísimos años y es lo relacionado con proteger los resultados de investigación bajo cualquier mecanismo de propiedad intelectual, por ejemplo, vía patente de invención, patente de modelo de utilidad, derechos de autor, entre otros mecanismos de protección. Y por último, la comercialización. ¿Cómo podemos hacer para que estos resultados no se nos queden en los laboratorios en unas tesis de pregrado o posgrado, sino que los podamos llevar al mercado? Entonces aquí les hacemos todo ese acompañamiento en realidad para poder que ustedes puedan llegar a posibles clientes y usuarios. Aquí de manera general y algunas cifras que quiero mostrarles por parte del grupo de investigación y es que en la universidad pues tenemos más de 990 activos de conocimiento que lo llamamos nosotros, para no llamarlos solo tecnologías porque pueden haber otros que no necesariamente es una tecnología. Tenemos casi 1000 activos de conocimiento identificado de la Facultad de Ciencias Exactas, que es una de las facultades, y tengo que decirlo ya que estamos aquí, los de la facultad es una de las facultades más activas en este ejercicio de identificación, de transferencia. Tenemos más de 245 activos de conocimiento identificado y por parte del grupo Quirema, pues tenemos cerca de 23 resultados de investigación que están inclusive incluidos dentro de nuestro portafolio.
Bueno, entonces yo decidí retomar solamente 5 de los que considero están en más desarrollo y que también han generado, digamos, casos de éxito y otros de no tan éxito. Entonces, hay uno que es el proceso termoquímico para la producción de energía, el desarrollo de aditivos para la reducción de contaminantes en procesos de combustión y 3 prototipos, uno para catalizadores, para la producción pues, de catalizadores, producción de nanotubos de carbono y para la reducción de compuestos orgánicos volátiles o digámoslo en general, porque también para hollín, óxidos de nitrógeno, azúcar. Entonces voy a iniciar con este primer proceso. Esto ha sido un tema de muchos años de colaboración interdisciplinaria con otras instituciones, de buscar financiamiento en lo que se llamaba pues Colciencias, EPM, la Ladrillera San Cristóbal, ISAGEN, FENAVI y las instituciones que llevamos muchos años trabajando en lo que tiene que ver con procesos termoquímicos. Entonces, este desarrollo, que es un combustor gasificador para secado de ladrillos, inició desde un trabajo muy de la ciencia básica en 1994, usando solo reactores para estudiar todo lo que tenía que ver la cinética, la termodinámica de las reacciones de combustión. Luego, con los años y las 3 universidades, se desarrolló una planta piloto a nivel de laboratorio de 10 kilogramos hora. Luego, con más financiación, a través de Colciencias, de la Ladrillera, se hizo el primer piloto industrial de 160 kilogramos hora y se terminó en el 2014 ya con uno a escala más industrial que es de 700 kilogramos hora. Este reactor actualmente sigue funcionando, está en la Ladrillera San Cristóbal. Se llegan a unas negociaciones donde la MICiencias, lo que llamamos Colciencias, hace una cesión de derechos a las universidades en esa propiedad intelectual. Y ¿qué hay lastimosamente? Que esto es para que ya se estuvieran vendiendo muchos reactores a otras ladrilleras o otras empresas que requieran trabajo pues, de un combustor gasificador para producción de energía, de calor, pero solo se alcanzó a vender unos planos a la empresa Argos. Y después de esa fecha, pues eso se quedó en que solamente está en la ladrillera para el uso que lo tiene pues la ladrillera. Entonces, digamos lo que es unas capacidades que desarrollaron 3 instituciones con 20 años de trabajar en un tema y que, bueno, necesitaríamos como potenciar eso. ¿Qué se hizo? Se le ofreció a EPM en un proyecto cuando EPM creó el Centro de Investigación en Energía. Nos financiaron un proyecto para hacer gasificación del biosólido. Se hizo el proyecto, se terminó con un reactor de 5 kilogramos hora, pero hasta ahí llegó luego la financiación. El centro se acabó, las políticas de EPM son cambiantes, dependen del gerente, entonces se toman decisiones de no seguir pues, aportando como en investigación en ese sentido, entonces queda esa parte ahí. Pero luego con ISAGEN, dado que ya teníamos el conocimiento para hacer gasificación a presión atmosférica, se le propuso a ISAGEN y participamos en una convocatoria para ya hacer un gasificador en lecho fluidizado a alta presión, usando pues también carbón como el combustible. Esta primera fase inició en el 2005 hasta el 2008 con financiación de ISAGEN, del SENA, de MICiencias. Se terminaron, pues se hicieron muchas pruebas a nivel de laboratorio, luego se terminó pues como en unos planos de un diseño, luego se hizo construcción y en esta fase 2, que fue del 2017 al 2022, se recibió financiamiento igual de ISAGEN, pero entramos a utilizar el Fondo de Innovación, que más adelante les comenta Fernando, donde ya hay un apoyo de la universidad para seguir el desarrollo. Este es el gasificador a alta presión, está ubicado en la Facultad de Minas, en la Nacional. ¿Qué pasó? Que ISAGEN fue vendida y los nuevos dueños de ISAGEN dijeron, no nos interesa ya nada.
les vamos a entregar a las universidades los derechos. Entonces, claro, terminamos con 40, 30, alrededor de 40, 30 y 30 en porcentajes, pero terminamos las universidades también con un elefante blanco porque hacer un experimento es muy costoso, se lleva entre 10 a 16 cilindros de nitrógeno, hay que trabajar, o sea, se logró tener una alimentación en continuo, una recolección de cenizas en continuo, pero si nos dejan ya en la labor tirada solo a las universidades, vuelve a nosotros los investigadores donde decimos, o sea, pues somos investigadores, ¿cuáles son las capacidades de nosotros de entrar a negociación? Y así reactor lo vean, que sube a 900 grados, a 30 atmósferas de presión, 80 kilogramos hora y puede teóricamente producir 2 megavatios. Esto sigue siendo una escala muy pequeña si vamos a trabajar en gasificación. Entonces esto todavía es un prototipo de experimentación. Si ustedes han visto las plantas que tienen pues las industrias de petróleo, pues esos son unos tamaños enormes. Entonces esto requiere mucha inversión, que sería de buscar un inversionista, pero entonces, como decimos, los investigadores y a veces la misma universidad se queda con las manos atadas ya con estos desarrollos. En este sí hubo financiación del SENA y el SENA también le entregó toda la sesión de derechos a las 3 universidades. ¿Qué dificultades tuvimos? Técnicas las que se imaginen, porque buscar los materiales de un acero que resistiera alta presión, se tuvo que comprar materiales, traer una tapa del alimentador específicamente desde China. Fueron muchos años, como pueden ver también, y trabajar con la empresa no es nada sencillo. Las empresas creen que cuando ellos dan un billetico, ellos están en el derecho de exigir todo ya. Entonces, el primer choque que tuvimos con la empresa Isagen es que nos sacó el cronograma en un programa que se llama Project Management, que ni siquiera nosotros, ustedes saben cómo hacemos nosotros nuestros cronogramas y presupuestos. En Y Excel. ellos sacan con Excel y sacan un software. Entonces cada reunión que teníamos ellos eran semana del tal a tal, para esta semana ustedes tenían que entregar tal cosa y nosotros, venga, pues estamos haciendo investigación, no estamos construyendo zapatos, no es que dentro de un mes te pueda dar 500 pares de zapatos, es que aquí pasa de todo, no hay gases, no se pudieron importar muchas cosas, hubo una fuga, no hay un soldador, o sea, la dificultad que tuvimos de buscar en Colombia una empresa que nos ayudara con la soldadura de todas estas cosas, y eso a la empresa le queda muy difícil entender, ellos quieren que todo llegue ya, entonces a la final aprendieron, se tuvieron que adaptar más a nosotros que nosotros a ellos y trabajar al ritmo, digamos, también de las universidades. Usted mencionaba, profe, que eso era un prototipo. Creo que hasta tuvieron que modificar el techo de eso, ¿cierto? Porque es una máquina impresionante. Pero bueno, esos son como los gajes del oficio que ustedes tienen que pasar por todo esto. Algo muy importante que mencionaba la profe ahorita es que la universidad tiene la capacidad para investigar y desarrollar, pero posiblemente no tenga la capacidad o esas habilidades para poder, digamos, comercializar esos desarrollos. Es allí donde es muy importante que nos apoyemos de las organizaciones, de las empresas, que podamos entonces con ellos apalancarnos para hacer esas validaciones comerciales, porque nosotros llegamos hasta un punto como investigadores y es desarrollarlo y ya. Tenemos que validar con los públicos, con los diferentes, digamos, públicos de interés. ¿Quién de aquí, aparte de la profesora y de pronto de los que trabajan con la profesora, conocen la convocatoria de investigación aplicada y desarrollo experimental de la universidad? 1, 2, 3, 4. 4 personas conocen, 5 personas conocen la convocatoria. Bueno, la convocatoria de investigación aplicada y desarrollo experimental es una de las iniciativas que tenemos desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, con apoyo también del CODI, que son los que aportan esos recursos, para que ustedes puedan acceder de manera permanente a estos recursos. O sea, eso no es una convocatoria que abre en enero, cierra a los 2 meses, no, es una convocatoria de ventanilla abierta, es decir, ustedes en cualquier momento pueden aplicar a esta convocatoria. Y efectivamente por la actividad del equipo de la profe, pues accedieron en su momento a la convocatoria en alianza con Isagen, porque aquí hay un requisito muy importante en esa convocatoria, es que debemos tener un aliado externo, es decir, una empresa
empresa, una organización que pueda aportar hasta, digamos, en efectivo, lo mismo que aporte la universidad. Nosotros podemos aportar hasta 200 millones de pesos para esos escalamientos. Es decir, que la empresa debería aportar como mínimo 200 millones de pesos. No quiere decir que es lo que debemos solicitar, no, podemos solicitar menos, pero es el máximo. Y la empresa pues puede aportar más recursos en fresco. Hay unos recursos en especies que se incluyen dentro del presupuesto, pero que no se tienen en cuenta en todo este proceso. Entonces, cualquier duda que tengan de esa convocatoria, igual les vamos a dejarnos nuestros datos para que puedan, digamos, contactarme en cualquier momento y puedan acceder a estos recursos. Normalmente son recursos que son limitados, entonces en la medida que ya no tengamos recursos, pues ya no vamos a poder recibir más las solicitudes. Ahorita yo les voy a contar un poquito sobre el Fondo de Innovación, que es otra convocatoria que tenemos, pero algo muy importante, y es que esa convocatoria nos permite a nosotros generar ese relacionamiento con las empresas, que es algo que ustedes normalmente necesitan. Porque aquí yo creo que les vamos a hablar sobre el TRL, el nivel de madurez de la tecnología, y pues los que conocen un poco sobre eso, y quizá los que estén participando en las convocatorias de MinCiencias actualmente, 938, 936 y demás, algunos nos hemos visto pues reunidos porque todos tienen que pasar por la oficina para poder generar ese concepto del nivel de madurez de la tecnología. Y hay algo muy importante, y es que cuando estamos en los niveles más bajos, TRL1, TRL2, hablamos de investigación básica, TRL3, TRL4, hablamos ya de investigación aplicada. Cuando ya estamos hacia TRL5, TRL6, ya es cuando estamos en una investigación más desde el desarrollo y cuando necesitamos un ambiente real. Y sabemos que los ambientes de la universidad son ambientes de laboratorio, en realidad, en su mayoría. Hay algunos que sí podrían ser un ambiente real cuando de pronto son desarrollos a una escala un poco más pequeña, pero cuando vamos a una escala de esa que nos presentaba ahorita la profe, pues esa infraestructura no la tenemos en la universidad. Entonces, ahí es donde radica mucho la importancia de que se puedan acercar a la oficina de transferencia para poderlos acompañar justamente en todo este proceso. Para terminar este tema de procesos termoquímicos, quiero traerles este ejemplo. Fue un proyecto financiado por FENAVI al grupo Quirema y al grupo GIEM para hacer este reactor para transformación térmica de la gallinaza. Este desarrollo nos permite, pues, o sea, todavía son capacidades muy pequeñas, pero fue más en el objetivo de estudio, de poder evaluar ahí, sacar parámetros, estudiar la cinética, la termodinámica, el uso de ese residuo como fertilizante. Entonces, ¿qué quiero contarles en este? Que inicialmente una avícola estaba interesada en financiar el proyecto y que ellos pagaban todo. Si eso hubiera pasado, John Jairo estuvo liderando ese proyecto, si eso hubiera pasado, seguramente él ya estaría funcionando muy bien. Pero FENAVI, al darse cuenta, nos dijo a los grupos de investigación, venga, es que si esto lo paga una sola avícola, se beneficia una avícola, pero si esto lo financia la Federación Nacional de Avicultores, ganan todos los avicultores y queda una propiedad intelectual que es de la Universidad de Antioquia, pero también de la Federación. Pues hablaron muy bonito, financiaron el proyecto, el equipo sigue en una avícola en La Ceja donde nos prestaron el espacio para hacer las pruebas. FENAVI ya no estuvo interesado en nada más y lo tenemos allá tirado con muchas ganas de traerlo por acá y los intentos han sido muy difíciles porque aquí venimos a un tema que es que la universidad necesita desarrollo de parques tecnológicos, donde esos prototipos que los grupos están desarrollando puedan ser llevados para seguir en estudio, para los estudiantes, para los grupos, para mostrarle a las empresas de en qué sirven estos prototipos, pero lastimosamente pues no están esos espacios. Este que es tan grande, pues lógico, se quedó allá en La Ceja y por ahí andan en negociaciones desde el año pasado viendo cómo nos lo traen para el ICONIA, las del ICONIA, exacto, pero aún nada porque hay que resolverlo de la propiedad intelectual que se tiene también con FENAVI. Hay otro que más adelante les muestro que está en el grupo. Hace tanto ruido que es imposible trabajar cuando se está operando. Entonces ese día, lo que decimos el día antes, el equipo va a estar funcionando de 2 a 6 de la tarde. Busquen para dónde, vengas en Paseo Universitaria, para el 7º piso, porque nos tocó comprarle a todos sistema de audición para el que se quiera quedar.
Aquí tenemos un espacio en el tercer piso que he querido siempre traerlo, pero yo sé que los vecinos de los grupos, y ya la decana me está diciendo que por obvias razones, igual tampoco se puede traer. Entonces, si tuviéramos ese espacio, yo hice los trámites en sostenimiento, me dijeron no hay espacios, no hay espacio. Yo quería llevármelo para lo de la librería Iván de Bedú, pero justo la iban a tumbar para hacer la Facultad de Salud Pública, entonces no se podía. Me ofrecieron el sótano del el edificio de posgrados en Guayabal, pero era un sótano de carros, o sea, había que gastar mucho dinero en adecuar, en línea de gases, en línea de caracterización, y fuera de eso, una sola persona no debe estar operando solamente un equipo, entonces implica que tenía que tener otra persona ahí custodiando por si algo pasaba. Entonces, esa situación es difícil y los grupos ya estamos pasando a unos niveles de desarrollo que a veces decimos, bueno, y si esto nos lo lleva ya una empresa, ¿qué hacemos nosotros con los tarros, como les decimos? Profe, bueno, ya usted nos ha hablado de varias tecnologías, de varios prototipos. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta y es la que está efectivamente en la pantalla y es ¿por qué identificar los activos de conocimiento? ¿Por qué identificar esos desarrollos que ustedes constantemente están realizando y que son esos resultados de esos procesos de investigación en alianza con las empresas y también con convocatorias externas o internas de la universidad? Sí, o sea, cuando uno ya llega a un desarrollo de un reactor, efectivamente uno dice, esto no se puede quedar aquí, esto tiene que pasar pues como a otro nivel. Pero cuando empezaron a salir las convocatorias, entonces decían, participan con una TRL mayor de 3 estos o de TRL 9, nosotros decíamos, pero bueno, ¿y nosotros dónde estamos? Entonces ahí fue que se creó la necesidad de contactar la oficina y que ellos nos hicieran una evaluación a qué correspondían esas TRL, los desarrollos que tenemos. Entonces, las convocatorias ahora nos están obligando a eso, a que tenemos que tener eso calificado, valorizado. Lo otro es más como invitación, porque no solamente es tener el reactor para tener un desarrollo. Muchos pueden tener un producto, un medicamento, un software. Entonces, a veces los grupos hacemos tantas cosas en investigación que no somos como conscientes si eso va a servir para hacer negocio o no va a hacer negocio. Entonces, también ustedes, pues, como que deberían ayudarle a uno en ese sentido. Claro que sí, profe. Usted mencionaba pues cosas muy interesantes y es eso que está saliendo ya en las convocatorias de MinCiencia. Si nos vamos a las convocatorias, a diferencia de pronto de la fundamental que salió recientemente, que no exigía esto, cuando son convocatorias que le apuntan a, digamos, a financiar con muchísimos recursos, casi que se busca que esas tecnologías o esos desarrollos puedan, digamos, tener una aplicación industrial. Y esa aplicación es efectivamente cuando hacemos esa evaluación del nivel de madurez de la tecnología. Entonces es muy importante nosotros como oficina de transferencia conocer eso que ustedes están haciendo. Poder tener dentro de nuestra base de datos esos resultados de investigación, porque, a ver, nosotros tenemos un relacionamiento desde la oficina con las empresas y las empresas muchas veces me escriben, me llaman o llaman a mi jefe o a mis compañeros si tenemos soluciones o desarrollos en cierta área del conocimiento, ¿cierto? Ah, no, mira, necesitamos un tema de catalizadores o lo que sea. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es vamos a los grupos de investigación, miramos las líneas de investigación, pero a veces cuando uno ve las líneas de investigación, pues yo que de pronto soy ingeniero electromecánico, conozco lo que dice la profe, pero de otras áreas de conocimiento yo no entiendo nada, ¿cierto? Más fácil es si yo puedo identificar qué soluciones ya han ustedes desarrollado. Entonces, para eso es importante identificar esos activos de conocimiento. Nos permite conocer efectivamente qué hay en la universidad para poder manejar nuestras estadísticas, nuestras métricas y poder acompañarlos y decirle, profe, mira, yo creo que con ese desarrollo usted lo podría, por ejemplo, no sé, proteger vía patente. Si lo protegemos vía patente, podemos obtener unas regalías posiblemente si la transferimos a una empresa. Pero eso solo nos los da si nosotros tenemos conocimiento de este ejercicio. Nos permite sanear y definir la titularidad de la propiedad intelectual. Lo que decía ahorita la profe a través de todas esas negociaciones. ¿Quién va a hacer esas negociaciones de propiedad intelectual con una empresa? La Oficina de Transferencia de Conocimientos, porque posiblemente ustedes, y no es obligatorio, no conocen el tema de la propiedad intelectual. ¿Quién puede tener o no de pronto una participación en un desarrollo? Lo que mencionaba la profe ahorita, a veces las empresas creen que porque aportan recursos, la mitad de los recursos ya pueden tener el 50% de la propiedad intelectual y no necesariamente. La propiedad intelectual hace relación al aporte desde el intelecto, es decir, si yo hice un aporte de conocimiento,
sí puedo tener un aporte intelectual. Pero si yo hice solamente aportes económicos, no necesariamente. Digamos que ya entra uno en esta negociación para poder, digamos, tomar esas decisiones. Nos permite a nosotros entonces clasificar esos resultados de investigación. La profe ahorita lo mencionaba. Algunos son un prototipo, otros son un método, un procedimiento, otros son un software, otros son, digamos, obras literarias, cualquier, digamos, tipología de la que entre pues, en los resultados de investigación. Y nosotros con eso lo que hacemos son plantear acciones de financiación, por ejemplo, y decirle a la profe, mira, este resultado está súper interesante, deberíamos presentarlo al Fondo de Innovación para que ustedes puedan escalarlo. De hecho, es un ejercicio que recientemente pues estamos haciendo con esas convocatorias de MinCiencias. Me he dado cuenta de desarrollos importantes, interesantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y demás, y ya he activado el equipo para que empecemos entonces a contactar a los profes para que escalen esos resultados en el caso eventual de que efectivamente no sean seleccionados en la convocatoria, porque pues son recursos muy limitados. Y también pues gestionar el tema de propiedad intelectual, y es poder determinar cuando hay profesores que tienen un software, por ejemplo, yo les pregunto, profe, ¿ya usted lo tiene registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor? Me dicen, no. Y yo, bueno, hagámoslo. ¿Por qué? Porque es una forma de poder decir, es que eso es de la universidad, es que esto es mío, para evitar de pronto un posible plagio más adelante. Bueno, continuando con el segundo desarrollo, fueron unos aditivos para la reducción de contaminantes en procesos de combustión. Esto fue financiado por Colciencias y por una empresa en Bogotá que se llama Producciones Químicas. ¿Qué se hizo? O sea, desarrollamos con la empresa un aditivo oxigenado para mirar cómo se reducían en los procesos de combustión usando diésel o gasolinas o mezcladas, pues también diésel, biodiesel, cuánto se reducía en material particulado, en las emisiones de óxidos de nitrógeno, azufre, en cómo si se mejoraba o no la eficiencia también por ser un aditivo oxigenado. Entonces, el primer estudio, los primeros años, fue un estudio básico, se trabajó con unas llamas, se tuvieron estudiantes de pregrado y doctorado, y luego se pasaron ya a un escalamiento a hacer pruebas en un motor. Esto lo hicimos con el profesor John Ramiro del Jimel, donde él tiene un motor, él podía hacer mezclas de diésel, biodiesel, y le empezamos a adicionar esos organometálicos. Entonces veíamos que solo cuando se adiciona pues el biodiesel, que es lo que ya está por regla, por ley nacional, se reduce material particulado, pero cuando usábamos esos aditivos, también no solo material particulado, sino los óxidos de nitrógeno, azufre, y había un ahorro en el combustible. Entonces, dado que estas pruebas del motor funcionaron, logramos hablar con la empresa Argos para que nos evaluara esos aditivos ya a un nivel de industria. Entonces se hicieron pruebas en esta planta central térmica que tienen ellos en Jumbo y en unos hornos de combustión donde ellos queman pues petróleo, y se lograron muy buenos resultados, del 40% de material particulado, de óxidos de azufre, se mejora el rendimiento del combustible. Entonces este desarrollo actualmente sigue funcionando, lo tiene la empresa, lo vende comercialmente el aditivo, se hizo una negociación con la empresa para que la Universidad de Antioquia recibiera regalías de esas ventas. Ellos le dan a la universidad y la universidad tiene una manera de distribuir que no la sé muy bien, pero ya Fernando me ayuda, porque los investigadores también reciben cada que la empresa hace sus regalías. Algo que tengo duda es, yo recuerdo que eso se firman esas regalías como por un tiempo. Creo que con ellos se hizo un otro sí para seguir. No sé si actualmente, como nos consignan de vez en cuando, tampoco es que cada mes nos llegue plata, porque a veces cada 2 años o 3 años, y una chichico. Pero bueno. Claro que sí. Las regalías es un mecanismo que empleamos en la universidad para incentivar a los profesores a que hagamos este ejercicio de transferencia de conocimiento, ¿cierto? Que no se quede solamente en los laboratorios ni demás. De acuerdo al Estatuto de Propiedad Intelectual, se ha establecido que un 33% de los ingresos que están en la universidad, valga ahí la redundancia, que ingresan a la universidad basados en esas regalías, hay una distribución para los creadores, ¿cierto? Es decir, si la universidad recibe 100 pesos de, digamos, por todo esto, 33 pesos van para
la cantidad de creadores que haya. Si fue la profesora sola, pues le van a llegar 33 pesos a la profe, pero si fueron varios, pues va a haber una distribución dependiendo de unos porcentajes. El resto de, digamos, como de ese porcentaje, eso va para los grupos de investigación y para, digamos, lo que estipula la universidad normalmente para bienestar, etcétera, pues como todos esos aportes. Actualmente no tenemos, digamos que ya se venció ese convenio, ¿cierto? Esa licencia, porque pueden haber diferentes mecanismos. La licencia, que es cuando yo le digo, señor empresa, usted puede utilizar, explotar comercialmente este desarrollo, o también está la cesión y es que yo solamente recibo una sola vez este tipo, digamos, de ingresos. La profe dice que eso no se recibe cada mes porque efectivamente no se recibe cada mes la regalía, sino que eso hay digamos, como unas consignaciones semestrales o anuales, dependiendo pues obviamente de las negociaciones. Hablar, digamos, un poquito más sobre digamos, la convocatoria de investigación aplicada. Aquí, pues, efectivamente, la profe participó también aquí en este desarrollo, en la convocatoria. Aquí fue pues, entonces con la organización Producciones Químicas. Eso en realidad yo creo que fue con el fondo de innovación que ustedes participaron. El fondo de innovación tiene varias modalidades, profes. Una de ellas es la que más utilizan ustedes y es prueba concepto. Prueba concepto es cómo yo puedo escalar técnicamente o comercialmente un desarrollo que ustedes ya posean, ¿cierto? Entonces, para eso, ustedes a través, digamos, me contactan y ya yo les puedo, digamos, como una asesoría justamente para poder presentarse aquí. Y hay un requisito primordial y es que esos resultados de investigación deben estar en un nivel de madurez tecnológica mínimo de TRL3. Es decir, que ya estemos haciendo validaciones en laboratorio y demás. O sea, que lo que está en solamente ideas y demás, todavía la idea es que ustedes lo puedan perfeccionar más y puedan adquirir unos resultados previamente. Hay otras modalidades que también la profesora ha sido beneficiaria del grupo de investigación y es la de gestión de propiedad intelectual y son los gastos relacionados con los trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio que debemos tener para poder registrar una patente. En Colombia está cerca de los 20 salarios mínimos, eso quiere decir que son 23 millones de pesos, creo más o menos, que está todo el trámite. Y el trámite es desde que se presenta la solicitud a la superintendencia, desde que se hace pues como tal los análisis y del mantenimiento, porque hay que pagar una anualidad de esto durante 20 años, pero en este caso nosotros aportamos hasta 6 años, porque cuando llegamos a 6 años, si vemos que esto no se transfiere ni nada, pues más bien dejémosla, abandonémosla, como decimos nosotros, para evitar que la universidad tenga que asumir esos costos, pues por, digamos, el tema relacionado por protección. El fondo de innovación, entonces, sí, como les decía, pues es un mínimo de TRL3. Tenemos, digamos, eso lo coordino yo desde el proceso de identificación y gestión de oportunidades y yo me conecto con otros procesos, el de valorización, que es en ese espacio donde efectivamente logramos perfeccionar o escalar esos resultados de investigación, el de protección, porque digamos que del Fondo de Innovación es que van esos aportes que solicitan ustedes como profesores al Fondo de Innovación para la Protección y efectivamente el del aseguramiento, porque siempre debemos tener, digamos, como salvaguardar la propiedad intelectual por parte de la universidad. Hay otras modalidades que, digamos, yo les puedo compartir, yo pues podría tener acceso a los correos de ustedes y les puedo compartir esa información para que ustedes puedan ampliarla, pero hay otras modalidades como por ejemplo participación en eventos, organización de conferencias, si tienen algún, digamos, componente de transferencia de conocimiento e innovación, entonces podríamos tener servicios. De hecho, aprovechando pues que estamos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, recientemente el profesor César Barrero del grupo de Estado Sólido efectivamente pasó una solicitud para apoyarlos en un congreso que va a haber en el mes de septiembre en Cartagena, pero pues hay unas recomendaciones para poder acceder ahí, venga, ¿cómo podemos utilizar ese espacio para darla a conocer digamos, a la comunidad en general, a las empresas, sobre esos desarrollos que ustedes normalmente tienen, ¿cierto? Es decir, como una estrategia de networking, que es una de las estrategias que utilizamos nosotros desde la oficina. Entonces paso a la sesión de los otros prototipos que tienen que ver mucho pues ya con materiales o catalizadores. Como ustedes saben, el grupo pues lleva 40 años. En los años 80 se empezó a trabajar principalmente con el carbón
y esos entregables, pues de esa investigación eran solo los artículos, ¿cierto? Luego en los años 90, que empezamos a trabajar más fuertemente con la catálisis, pues se seguían publicando, o sea, estos que pongo es porque han tenido un alto número de citaciones, y se empieza a trabajar en la aplicación de estos catalizadores en reacciones de reformado, de producción de hidrógeno, de energías alternativas. Se sigue pues con las publicaciones, pero aquí ya entra lo que tiene que ver con las patentes. O sea, a partir de los años 2000 al 2010 se empieza pues a tener ese énfasis en estas patentes. Se obtuvieron varias nacionales. El grupo cuenta actualmente con 17 patentes nacionales, 2 internacionales. En el 2010 empieza a mirar cómo esos catalizadores que se están produciendo pueden tener una aplicación ya no en polvo a nivel de laboratorio, sino de pronto desarrollar unos filtros para que sirvieran para descomposición de los yin, de los NOS, de los OS, de los compuestos orgánicos volátiles. Y en el 2020 pues empezamos a mirar que ya están estos desarrollos y que hay que pensar en una escalabilidad y en una aplicación pues que se tenga que ver. Y entonces, bueno, la idea son que hemos terminado con los prototipos y a futuro pues sería si uno pudiera pensar en una comercialización. Entonces, normalmente los catalizadores en el laboratorio los preparamos por muchos métodos. Uno de ellos se llama la autocombustión. Entonces, en este caso, se quería preparar unas perosquitas de lantano níquel. Entonces, se hace el experimento, se mezclan, se hace la formación de un gel, se hace un proceso de autocombustión que dura 7.9 segundos, pero luego esto había que calcinarlo en aire a estas condiciones. Entonces, se obtienen cantidades muy, muy pequeñas cada que hacemos un experimento que puede tomar entre un día, 2 días, solo hasta la calcinación, pero estamos hablando de miligramos pues del catalizador. Con esas perosquitas se obtuvo una patente internacional que fue para hacer la descomposición catalítica de etanol para producir nanotubos de carbono e hidrógeno. Entonces aquí estamos todos felices, tenemos una patente internacional, sabemos producir los nanotubos. Entonces en esa época, contándoles como anécdota, había una feria Tecnova, que fuimos muchas veces a esas ferias. Entonces, en esa feria, la idea es llevar algo que hace el grupo y tener una cita con alguna empresa. Tienen otros felices con la patente y decir, vamos a llevar la patente allá. Cuando llegó un señor de una empresa de concreto y le vendí la idea que podía mejorar la resistencia mecánica, que las propiedades, que todo entonces el señor feliz me dice, listo, profe, deme 5 kilos y yo les hago una prueba. 5 kilos, o sea, los miligramos, para recoger 1 gramo puede pasar el mes haciendo todas esas etapas para obtener un gramito. Entonces digo, ¿cuándo vamos? O sea, entonces ahí es donde uno piensa, qué patento, ¿cierto? Porque a veces nosotros patentamos todo lo que vemos que es nuevo, pero realmente esas patentes, pasados esos 6 años que se está financiando el mantenimiento, hay que tomar la decisión y decir, no, se entrega, o sea, si esto no se vendió a ese nivel, no la puedo vender. Entonces, como sabíamos que de la patente en sí no íbamos a vivir, había que pasar a otro desarrollo. Entonces, un señor de la empresa Indisa, que actualmente se llama Hatch, porque ya compraron parte de las acciones Canadá, él me dijo un día en un congreso, en un simposio que hicimos en la ciudad de Química Verde, me dijo, profe, ¿ustedes por qué no me ayudan a formar un ingeniero de la empresa en la maestría en algo que ustedes tengan de problema? Yo le dije, le tengo el problema. Yo necesito hacer nanotubos de carbono a una escala más grande. Pero resulta que para hacer los nanotubos necesito el catalizador. Entonces no es solo producir los nanotubos a escala, es producir el catalizador a más escala. Entonces el trabajo de maestría bueno, sigue aquí ya. Okay. Devuelvo a esa después. Entonces, ¿qué hizo el estudiante de maestría? Hecho a mano, logró que todos esos pasos que habían de autocombustión, de luego calcinar, se hicieran en un solo aparatico. Nos tocó sacrificar la columna capilar de un cromatógrafo porque el diámetro que se requería
era supremamente pequeño y yendo a empresas soldadoras de la región se les taponaba ahí mismo el diámetro interno. Entonces, luego el estudiante se gradúa en este nivel, haciendo ya un desarrollo en continuo y se podían recoger 5 gramos hora. Entonces ya en una hora era diferente que yo, el gramito que me tomaba un mes, ya en una hora sacaba aquí 5 veces ese gramo. Y luego salió una convocatoria de MinCiencias con el Banco Interamericano de Desarrollo. Era 7 meses y era solo para prototipos. Entonces fue como una ventaja si hubiera salido esa convocatoria. Aplicamos y había que entregar ese diseño. El diseño decía que teóricamente nos daba para 30 gramos hora, pero ya actualmente lo tenemos construido, está en escala de laboratorio y podemos obtener 15 gramos hora. Esta tecnología se llama pirólisis asistida con llama. ¿Qué podemos? O sea, se hizo pensando en las perovskitas, pero es un equipo muy versátil porque es simplemente un pirolizador que usa llama. Entonces, nos permitió obtener sílice, alúmina, óxidos de hierro, óxido de zinc, más perovskitas. Entonces, es algo que está pues todavía en estudio. Este es el que hace mucho ruido. Y entonces la oficina que también nos apoyó pues en este desarrollo. Claro que sí. La profe ahorita mencionaba algo y es, venga, yo qué patento, ¿cierto? Es muy importante tomar esa decisión y es no patentar, por obtener unos puntos salariales o cualquier otro motivo, ¿cierto? Yo creo que aquí lo importante es determinar el mejor mecanismo y ser muy estratégico. Nosotros dentro de la oficina los podemos acompañar efectivamente a determinar cuál puede ser ese mejor mecanismo de protección, porque no solamente la patente es lo único que existe. Eso es lo primero que uno se le viene a la cabeza, patente. Pero no, hay otros mecanismos como por ejemplo el secreto empresarial. Yo cómo puedo entonces, digamos, a través de esto licenciar un secreto empresarial a una empresa y es mucho más fácil porque en este caso no tengo que tramitar nada sobre la Superintendencia de Industria y Comercio, no tengo que pagar pues como por ese mantenimiento, sino salvaguardar la información. Y pues obviamente hay otros mecanismos que podemos ir explorando. Nosotros al interior de la oficina tenemos algo que se llama el portafolio tecnológico de la universidad. Aquí lo que hacemos es que le construimos fichas comerciales a los desarrollos para poderlos visibilizar ante los diferentes públicos que nosotros podamos llegar, ¿cierto? Entonces, mucha de esta información en realidad es lo que en medio de la identificación yo realizo con ustedes. Yo hago un proceso de entrevista con ustedes, yo les empiezo a preguntar un montón de cosas, los formatos que tenemos, las herramientas y los instrumentos que utilizamos para levantar toda esa información y poder establecer un nivel de madurez y poder identificar esas aplicaciones, esos beneficios, esos clientes, ese problema que ustedes están solucionando con esta tecnología, ese nivel de madurez de la tecnología. Por ejemplo, vemos que la tecnología que nos mencionaba hace un momento la profe está en un TRL7, es decir, que está a 2 pasos de poder decir, ya vamos a empezar a comercializar en caso tal de que logremos tener unos interesados. Esta herramienta de la ficha del portafolio tecnológico es muy importante para nosotros porque es la manera de poder contactar empresas interesadas en estos desarrollos. Nosotros desde el proceso de comercialización que tenemos en la oficina, hacemos de manera, digamos, no permanente, porque permanente sería que cada mes, cada 2 meses, pero sí de manera que tengamos la oportunidad hacer jornadas de networking, que lo que hacemos es invitarlos a ustedes estratégicamente, dependiendo de la temática que lo hagamos, para que ustedes puedan mostrar esas soluciones a empresarios interesados. Entonces, ahí es muy importante que ustedes puedan acercarse a nosotros porque a veces lo que hacemos es que les ayudamos a cambiar un poquito el discurso, ¿cierto? Porque es que a veces, normalmente uno cuando es investigador va hablando desde lo técnico, del catalizador, de esta reacción que no sé qué, pero un empresario no les va a entender ese lenguaje. Entonces es muy importante que ustedes ya empiecen a ir adquiriendo esas habilidades de cómo yo puedo hacer un pitch entre un empresario y un pitch. Son 5 minutos. Y a veces 5 minutos nos demoramos presentando el grupo de investigación con todos los posgrados y demás. Eso una vez nos pasó justamente con una empresa, no con ustedes, fue con un grupo de ingeniería, pero se le dijo, profe, no presenta el grupo de investigación, simplemente presente qué está haciendo usted, pero no.
Contamos con 20 doctores, tantas publicaciones, y eso al final para una empresa no es tan relevante. Entonces yo creo que hay que empezar a cambiar un poquito ese chip y demás. Y nosotros efectivamente desde la oficina, cuando tenemos esos espacios y vamos por áreas de conocimiento, lo que hacemos es invitarlos a ustedes, empezarles a darles un poquito de esas recomendaciones para que ustedes hagan una buena presentación, porque eso es lo que es más importante en todos estos procesos. Acá también tenemos otra ficha, digamos, la del reactor que les mencionó ahorita la profesora. De hecho, hay varios desarrollos en este portafolio. Tenemos más de 100 tecnologías. Esas tecnologías son software, son procedimientos, son de diferentes áreas de conocimiento, y de manera permanente pues estamos haciendo esa actualización de esos contenidos, porque hoy está en TRL 6, pero puede que la profesora ya haya hecho algunas actualizaciones y ya haya avanzado en ese nivel de madurez de la tecnología. Profe, usted que nos estaba contando ahorita, pues que se ha presentado al Fondo de Innovación, a la convocatoria de investigación aplicada y desarrollo experimental. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde el grupo de investigación? Y también si ahorita de pronto en la parte última, si hay algunos aquí que hayan tenido experiencias con nosotros en las convocatorias, que nos cuente un poquito sobre esa experiencia que ha tenido desde la postulación y participación en estas convocatorias. Pues primero ha sido muy exitosa. O sea, siempre que he aplicado o he estado de buenas que no se han agotado los recursos, he salido favorecida. La plataforma es fácil, es amigable para uno estar llenando la información. Y la plataforma en la que ustedes utilizan en el CIU, pues es la misma en realidad. Así. El acompañamiento por parte de la oficina es incondicional. En el momento que necesite, duda que uno tiene, ellos la resuelven inmediatamente. Los recursos salen muy fácil. ¿Qué ha sido la dificultad? Ya no por parte de la universidad, porque recuerden que estos fondos, en especial el de ingeniería aplicada, tiene que ser con dinero de la empresa. Entonces las negociaciones son duras. Y la negociación de la propiedad intelectual es lo más duro, porque ellos no quieren, ellos desde el principio saben que tiene que ser compartida la propiedad intelectual. Entonces, esa parte de la negociación es muy difícil. Por ejemplo, el año pasado, la empresa de Cerro Matoso contactó a la universidad, a la Oficina de Transferencia de Conocimiento, para saber qué grupos de investigación pudieran darle solución a una problemática de ellos. Nos presentamos varios grupos, les hicimos una presentación de 10 minutos cada uno, y a los 8 días la empresa dijo, me quedo con el grupo Quirema. Entonces ya tuvimos una reunión con ellos, les planteamos 6 alternativas, y de esas 6 alternativas ellos dijeron, bueno, el dinero. Entonces, primero era decidir con cuánto dinero entraban. ¿Cuáles de las soluciones se escogían? Porque con 200 millones que pusieran ellos y 200 la universidad, pues a veces no se da para las 6 soluciones que se les plantearon. Entonces se escogieron 2, pero cuando empezamos el tema de la propiedad intelectual, ellos dijeron, no queremos compartir nada. Nosotros, pero ¿cómo van a recibir 200 millones de la universidad y se van a quedar con la propiedad? No se puede. Entonces la negociación se tornó a que ya no fuera una de investigación compartida, sino una investigación pagada. Entonces, actualmente el proyecto lleva funcionando desde junio, termina este junio, y ellos pagan todo. Pagan hasta salario, o sea, todo lo pagan, porque ellos decidieron que no les servía el fondo, porque no querían compartir pues la propiedad. Exactamente. Desde la oficina los acompañamos en ese proceso de negociación. O sea, eso no es algo que los profes hagan solos. Hay un abogado especialista en esto que se sienta con la empresa, empiezan a conversar y demás, hasta llegar a esos acuerdos que mencionaba la profesora de financiar una investigación, que se fue como la decisión que al final digamos, se llegó. Algo muy importante que tiene esa convocatoria es porque es una forma de dividir el riesgo cuando hacemos una investigación, ¿cierto? De pronto la empresa va a decir, no, es que yo voy a invertir mucho dinero y no sé si esto va a tener buenos resultados. Es ahí donde entonces se comparte ese riesgo con la universidad. Les puedo decir con conocimiento de causa que somos
podría decir que de pronto la única universidad o muy pocas universidades tenemos estos mecanismos de financiación de manera permanente, a pesar de ser una universidad pública, ¿cierto? Que nos quejamos, no hay recursos y todo, pero afortunadamente siempre a principios de todos los años negociamos con las vicerrectorías y demás para poder tener esos recursos, porque sabemos que es muy importante para ustedes generar procesos de innovación, procesos de desarrollo a través de estas convocatorias. Estábamos haciendo los catalizadores, entonces ya como podíamos producirlos en continuo, entonces ya nos dedicamos a desarrollar el reactor para producir los nanotubos también en continuo. Entonces lo desarrollamos también con la empresa Hatch Indisa. Efectivamente tenemos nanotubos de múltiple pared que tienen muchísimas aplicaciones en el mercado. Actualmente no tenemos ninguna negociación pues de alguien. Bueno, actualmente sí. Durante muchos tiempos, desde la patente hasta que se desarrolló esto, pues ahí. ¿Qué pasa en este punto? Que cuando hicimos el desarrollo de los catalizadores, compartíamos una propiedad intelectual con la empresa de 65% el grupo y 35% la empresa, porque eran los que teníamos el conocimiento. Pero a medida que hemos seguido trabajando con ellos en estos otros desarrollos, hemos perdido ya propiedad intelectual, porque ya la empresa entra a negociar y dice, venga, pero es que ya esto es más de la ingeniería, ya el conocimiento está ahí, entonces cada que ya hacemos un desarrollo con ellos, hemos perdido porcentaje. Ya ahora es el 65 ellos y el 35 nosotros. ¿A qué voy en este punto? A que tenemos una facultad de ingeniería que deberíamos estar trabajando en esa interdisciplinaridad muy de la mano y el desarrollo pudiera ser 100% de la universidad. Lastimosamente en ingeniería no son muchos los profesores que se dedican a hacer el reactor. Pues yo trabajamos con el profesor Andrés Amel de Gasure y hemos compartido 2 patentes y desarrollos que él tiene. Pero los grupos de investigación que trabajan en nuestra área de materiales y de catalizadores prácticamente están haciendo las mismas reacciones al mismo nivel que lo estamos haciendo nosotros en la facultad. Entonces tenemos que irnos afuera a que nos apoyen con esa construcción, con ese diseño, con tener un escalamiento y se pierde pues propiedad intelectual. Y por último… Profe, yo quiero mencionar algo ahí, es cuando usted dice que se pierde propiedad intelectual es en los nuevos desarrollos que llegan. Porque si nos vamos a la tecnología inicial de usted donde tenía el 65, el 35, ese desarrollo en ese estado sigue siendo el mismo porcentaje, solo que esas mejoras en el desarrollo que se van digamos, como generando, es donde se entra a renegociar esa nueva propiedad intelectual. ¿Qué es lo que se hace cuando ustedes se presentan a esta convocatoria? Por ejemplo, usted dice, mira, yo pongo como contrapartida este reactor que está en esto y eso es 100% en la universidad y y la empresa que viene de pronto como a ayudar a escalar ese reactor no puede tener propiedad intelectual ahí, va a poder tener propiedad intelectual en las mejoras que esto pueda generarse posteriormente. ¿Listo? Okay. Bueno, entonces por el último prototipo fue para reducción de contaminantes en general, porque hay para hollín, óxidos de azufre, nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Entonces iniciamos, como lo hemos hecho toda la vida, es haciendo microreactores en polvo, el catalizador es en polvo y siguiendo las reacciones y los gases. Luego conseguimos unos cerámicos importados desde China, de Cordierita, empezamos a partirlos y a impregnar como manualmente esos filtros y pues ya teníamos una manera pues como de ir escalando, ya no en polvo, sino que el catalizador estuviera soportado sobre esos filtros y se evaluaron a nivel del laboratorio en ese control de compuestos orgánicos volátiles, de producción de hidrógeno, en filtros de combustión. Luego decidimos impregnarlos un poco más grandes, esas piezas, y se evaluaron en ingeniería como convertidor catalítico en el motor de allá que ellos tienen. Entonces ya pasamos pues como a una escala mayor, pero la impregnación seguía siendo manual. En un balde, échelo, deje unas horas, sáquelo, vuelve a lo meter. Bueno. Entonces, ¿qué hicimos con la empresa? Que pasamos ya a tener unos filtros para usar en un sistema que se llama
pues un convertidor, el de descomposición de compuestos orgánicos volátiles, pero antes de eso, con la empresa desarrollamos un impregnador para ya no tenerlo que hacer manualmente, porque manualmente traía errores del espesor, de que no quedaba la fase activa bien, que cuánto tiempo, que sacarlo. Entonces se diseñó con ellos este equipo que no lo hemos pasado a transferencia todavía para evaluación, porque serviría para soportar cualquier catalizador. Bueno, entonces, con ellos se desarrolló ya esta parte y ese filtro se utiliza aquí en este dispositivo que es para oxidación catalítica de compuestos orgánicos volátiles. Volvemos a lo mismo, los tamaños no son equipos que deberían estar dentro de los laboratorios. Y con en este momento, este equipo está en la empresa Alico, que produce pinturas, entonces lo tienen evaluándolo para todos los compuestos orgánicos que generan en el proceso de elaboración de la pintura, y están muy contentos porque han obtenido una reducción de hasta el 96% de los compuestos orgánicos volátiles. Entonces ahora estamos como soportando otros catalizadores para evaluar. Aquí una anécdota que le tocó a Fernando. Lo contactó la empresa Andar. Se dieron cuenta que estaba eso, que ellos tienen un problema de los volátiles, de estos compuestos orgánicos volátiles, porque tienen unas cámaras para pintura de los automóviles. Entonces, que ellos tienen ese problema de olores, de contaminación. Entonces se acercaron a Fernando, hicimos la reunión y lo primero que me dijeron es, ¿cuánto vale? Yo necesito uno. Y nosotros, pues, o sea, nosotros no hacemos desarrollo masivo de esto, está apenas en prueba. Y lo que le dije a Fernando, no sabemos. O sea, ¿qué valor le pongo a esto? Y lo que uno más fácil haría, busca en el mercado internacional que a él y como somos colombianos, bájele de precio. Pero yo le digo a Fernando, detrás de esto vienen 10 años o más de investigación. Son unos intangibles. ¿Cómo los valoro? O sea, ¿cuántos estudiantes de pregrado, maestría, doctorado se graduaron en este tema y que eso lo perdemos? Se usó agua, electricidad, una infraestructura. ¿Cómo valoramos a saber si yo le dijera Andar, listo, le vamos a fabricar uno porque lo fabrica en Hatch? Y les dijimos, hay que hacer un desarrollo experimental porque puede que el catalizador que les sirva a aquellos lo podamos mejorar para ustedes. Pero se queda uno ahí en esa situación que uno no sabe cómo. Exactamente, profe. Y por eso desde la oficina tenemos otro proceso que se llama optimización de resultados de investigación, que lo que hacemos es esto, ayudarles a hacer análisis de oportunidad y poder determinar esto si es una oportunidad de mercado o no, para empezar, hacer una valorización económica de una tecnología y poder decir, mira, es que yo puedo licenciar, vender este desarrollo a tal precio. Entonces, para eso, pues, nosotros tenemos ciertas técnicas, ciertas bases de datos donde podemos consultar ese tipo de procesos para poder decir, mira, es que vámonos con unas regalías del 5% o del 4% sobre las ventas, por decir cualquier cosa. Digamos que todo ese acompañamiento lo hacemos desde la oficina. Entonces, por eso es importante identificar estos resultados de investigación para que ustedes, si tienen esa oportunidad justamente, pues podamos hacerlo y poder identificar ese aliado comercial, porque Andar era un cliente simplemente del dispositivo, pero ¿quién se lo hace a la profesora si nosotros no tenemos infraestructura? Entonces, ahí es donde también toca hacer otro proceso de identificar a alguien que nos ayude a producir de manera, digamos, en línea o varios, digamos, prototipos. Exactamente. Exacto, pero digamos que esas son conclusiones a las que llegamos luego de todo ese análisis de determinar eso sí es un potencial de mercado y podríamos, ¿por qué no tener tantos ingresos en un momento? Bueno, y aquí digamos que ya como para finalizar, pues esta parte es cómo los podemos acompañar desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Nosotros actualmente tenemos un portafolio de servicios, digamos, que podemos ofrecerles a ustedes y que normalmente lo que están haciendo los profes ahora es a través de esas convocatorias de MinCiencias, por ejemplo, y convocatorias externas, podemos estar como aliados en, digamos, ofreciendo esos servicios que ustedes pueden ver en pantalla. Por ejemplo, servicios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Ahorita la profesora contaba un poquito la experiencia
con Cerro Matoso, aparte pues como de los desarrollos, de las evaluaciones y demás procesos dentro de este proyecto que tuvo la profe, hubo un componente de vigilancia tecnológica para poder determinar qué otras aplicaciones le pueden encontrar a esos, perdón, a esas escorias, a esos residuos que normalmente genera ese tipo de industrias. Para ello, efectivamente, nosotros a través del equipo de trabajo que tenemos, podemos ofrecerles esos servicios de vigilancia y poder ayudarles a encontrar información desde lo académico, tecnológico, de mercado y poder ustedes tomar decisiones, pues, ¿por qué no por esto? Análisis de oportunidad de mercado también es otro servicio que nosotros podemos acompañarlos en sus proyectos y es lo que yo les decía ahorita, cómo poder identificar si hay un mercado interesado o no desde el punto de vista técnico, comercial y demás de esos desarrollos que ustedes están teniendo. Validación precomercial de esos desarrollos. Lo que hacemos es generar ciertos espacios con ustedes y con empresarios que puedan estar interesados en esto y poder prepararlos a ustedes por un lado para que puedan, digamos, llegar a esos empresarios, como les decía ahorita, con un lenguaje un poco diferente al que normalmente estamos acostumbrados en las aulas de clase y los laboratorios y ayudarles a ustedes a corroborar que eso sí pueda tener una aplicación, porque a veces podemos hacer investigaciones simplemente por intereses personales. Es que no me gusta este tema, pero venga, en realidad eso sí está solucionando un problema de la industria. Eso es lo que hacemos efectivamente con esto, porque en esos espacios nosotros lo que hacemos es que esas empresas les hacen muchas retroalimentaciones a ustedes. Les dicen, no, mira, mi proceso difiere un poquito de lo que tú dices en ese sentido, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo haces así? ¿Cierto? Entonces es muy importante para nosotros esa retroalimentación o feedback por parte de los empresarios. Desarrollo de las estrategias de comercialización, también efectivamente cómo poder yo tomar la decisión, como decía ahorita la profe, eso puede ser una spin-off o no puede ser una spin-off, obviamente hay que valorar ese tipo de, digamos, de desarrollos, entonces ahí es donde nosotros hacemos esos acompañamientos y definir esas estrategias de comercialización. Ahí también hay un tema de esos escenarios de transferencia y poder determinar, es que la mejor forma es licenciar o la mejor forma es ceder, por ejemplo. ¿Se puede proteger o no se puede proteger? ¿Cierto? Y es ahí donde entra entonces el desarrollo de la estrategia de propiedad intelectual, que también hace parte de ese acompañamiento y que ustedes también pueden acceder a través del Fondo de Innovación a esos recursos para poder entonces tener esa protección de esa propiedad intelectual. La valoración económica de la tecnología, lo que les decía ahorita, también tenemos ese servicio desde nuestro portafolio para que ustedes puedan valorar esos resultados de investigación, para que ustedes puedan saber económicamente esto cuánto puede costar, esto qué tan importante es, porque ahorita mencionaba la profesión, 10, 15, 20 años de desarrollo, muchas personas han pasado formadas aquí y todo eso hay que tenerse justamente en cuenta para poder hacer esa valoración y que, ¿por qué no?, llegar a resultados, digamos, como spin-off o demás. Aquí yo les quiero contar, está desactualizado porque la semana pasada nos concedieron otra patente, pero actualmente esos son algunos de los resultados que tenemos en la oficina de transferencia de resultados de investigación. Tenemos en realidad 115 patentes concedidas y la última fue la semana pasada del profe Herley y el profesor Herley. Es una patente que la semana pasada nos concedieron. Pero tenemos un buen portafolio de patentes. Si no estoy mal, somos la segunda universidad en el país que con más patentes en ese sentido. Eso es algo como muy de indicadores por acreditación y cosas, ¿cierto? Pero también hay que hablar un poquito, como mencionaba la profe, si es necesario patentar, ¿cierto? Pero para eso, pues obviamente con el acompañamiento de nosotros lo podemos tener. Tenemos más de 70 marcas registradas, entre esa UDA, por ejemplo, es una de las marcas que tenemos obviamente registradas para que nadie más pueda utilizar este tipo de marcas en temas de educación, por ejemplo. Y hay otras marcas institucionales, ¿cierto? Que también entran en esta, digamos, categoría de marcas registradas. Tenemos más de 120 derechos de autor registrados ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Eso incluye software, obras literarias, obras artísticas, algunos, digamos, libros y demás que entran normalmente en todo este proceso de registro, más que de protección, porque en el derecho de autor, en realidad, todas las obras nacen ya protegidas, en realidad, porque si yo soy el autor ya se le da, digamos, ese derecho, pero es registrar ante esas entidades como tal.
Tenemos más de 200 contratos de comercialización y de alistamiento tecnológico, es decir, en todo esto que mencionaba la profe, hace parte justamente de esos resultados que a lo largo de la historia tenemos en la oficina. Tenemos 6 spin-off creadas. Una spin-off es básicamente una empresa que utiliza unos resultados de investigación de la universidad y digamos, se crea una organización independiente para empezar a hacer esa comercialización o explotación de esos resultados de investigación. Y tenemos más de 100 tecnologías listas para comercializar en nuestro portafolio tecnológico, que era lo que les mencionaba y que mostrábamos algunos ejemplos de fichas, de resultados que también tienen aquí el profesor. En relación con las spin-off y como para contar un poquito sobre esas experiencias que hemos tenido desde la oficina y en temas relacionados con la transferencia en la universidad, pues actualmente contamos con 6 spin-off, pues hay algunas que ya pues han cerrado y demás, digamos como la mitad más o menos, no, en realidad sí, 4 de ellas todavía siguen vigentes. Esta inclusive, Nexentia, es algo súper interesante porque fue en alianza con una empresa y de hecho, esta patente que la semana pasada se concedió fue en realidad una tecnología que ya se transfirió efectivamente a esta organización que hace parte del grupo Sumicol. Exactamente. Perdón, sí. Hay un lapsus en cuanto a Nexentia. Sí, acá como mencionaba, pues son las unidades académicas que más participan en realidad en todo este proceso. Ciencias farmacéuticas y alimentarias, ciencias exactas y naturales, perdón ahí por el error. Y la más reciente, bueno, sí, ingeniería aquí con conocer que creo que ya no sigue vigente en este momento. Inbacter, que es como este ejemplo que quería traer como a colación porque es la spin-off más reciente que tenemos desde la universidad desde el año pasado. Algo muy interesante y es que, por ejemplo, hay programas de los que se están presentando a la convocatoria 936 de MinCiencias que van a utilizar inclusive esta plataforma de Inbacter para escalar esos resultados. Es algo súper positivo porque lo que buscamos es que se potencien esas spin-off que se crean desde la universidad y que no solamente sea el grupo de investigación donde pertenece el profesor Camilo Ramírez, pues sean los que utilicen de pronto esas capacidades que ya se tienen creadas desde la spin-off, sino que también se potencien desde otros grupos de investigación que podamos transferir esos resultados. Entonces, eso es básicamente lo que les quería contar en la sesión de hoy para que ustedes puedan conocer un poco más lo que hacen sus colegas, en este caso pues el grupo de investigación CRIEMA, lo que hacemos desde la Oficina de Transferencia de Conocimiento para que ustedes puedan acercarse y empezar a trabajar de manera articulada con nosotros. Muchas gracias. Ya sí para mi conclusión, pues sería uno, hay que trabajar interdisciplinariamente, o sea, solos así como químicos puros, no hubiéramos llegado a todo eso, o sea, de la mano de la ingeniería, de la mano también de mirar el mercadeo, la tecnología. Entonces, es un trabajo interdisciplinario. Dos, eso no se hace de un día para otro. Son muchos años de investigación para poder llegar desde lo básico hasta algo aplicado. La inversión es altísima. Necesitamos posgrados, o sea, si no tenemos estudiantes de posgrado para hacer todos estos desarrollos, se nos dificulta. O sea, nosotros ahora con un estudiante de pregrado que solamente está un semestre en el laboratorio haciendo su investigación, no logramos avanzar estas cosas. Los proyectos, como ustedes saben, cada vez está más limitado esos recursos, entonces nos quedamos atados para poder hacer estas cosas. 4, estos desarrollos tienen que salir de los laboratorios para seguirlos estudiando, para seguirlos escalando. Necesitamos un espacio de la universidad que fomente pues lo de los parques tecnológicos. 5, la ayuda de la oficina, o sea, nosotros somos investigadores, de negociación no sabemos nada, a ellos los podemos apoyar diciéndoles que hace lo que hicimos, pues, para qué sirve y quién potencialmente puede estar interesado, pero no podemos coger un maletín y irlo a venderlo por toda la ciudad porque no es nuestra labor, hay que dar docencia, hay que hacer sesión, hay que dar clases, hay que seguir con proyectos, entonces tenemos un tope pues de lo que podemos hacer con eso. Apóyese en la oficina, que de verdad no hay muchas instituciones que tengan unos fondos destinados solamente a esto y son generosos.
Y nosotros, ustedes saben, nosotros nos acomodamos. Si la empresa dice que no tiene sino 60, buscamos la manera que con los 60 de ellos y 60 de aquí, algo hacemos. Entonces, nos movemos a las necesidades, al presupuesto a veces que hay. Las convocatorias de MinCiencias exigen ya una valoración, entonces apoyémonos de lo que se está desarrollando en el grupo para tener unas TRLs bien clasificadas. Y no nos dé pena llevar cosas, citarlos para decirles qué tenemos. Puede que no sirva, digamos, sino para el paper y graduar el estudiante, pero a veces subestimamos los desarrollos que tenemos en los grupos y ellos sí logran verle el potencial de pronto para poder seguir un seguimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta las personas que están aquí o las que están conectadas. No, es que son, o sea, estos tan puros de uno solo, las temperaturas ya son muy altas, a veces está esta tecnología ya con plasma. No, siempre nos han dado es de múltiple pared y no podemos subir más como de los 800, 900 grados. En este momento con Cerromatos, una de las soluciones para la escoria fue modificarla para ese contenido de hierro que ellos tienen, que nos sirvieran, o sea, ya logramos hacer nanotubos con la escoria de ellas modificadas. Creeríamos nosotros que si esto se va a una fase 2, pues sean los primeros que compren, que hagan uso del reactor para producirlos ya masivamente. Pero hay que seguir investigando mucho porque hay que lograr que salgan uniformes, que el tamaño, que el diámetro, que las impurezas. Entonces, bueno, todavía sigue mucha investigación en eso. Sí, es fijo y fluidizado, sí. El horno rotatorio. Sí, seguramente, sí, muchas cosas hay para hacer, pero ¿qué nos pasa la realidad? Estos impulsos nos duran poco en relacionamiento con la industria, ¿cierto? Entonces Hatch llegó hasta ahí y así tengan una propiedad intelectual ahí, eso queda en custodia de la universidad. Entonces, si rapidito en caliente no se hizo una negociación, se buscó una convocatoria que pueda seguir haciendo modificaciones, ya, o sea, pasaron mejor a seguir con VOC que en seguir explorando lo de los nanotubos. Entonces, se necesitan proyectos de largo aliento, digamos así, que duren y que haya inversión constante en eso para poder inyectarle más tecnología y mejor investigación. A ti. César. Provea que sí va a ser. No, una pregunta para la oficina. Un trabajo de estos, cuando menos dura 6 años, cuando menos, para llegar a las primeras etapas. ¿Qué hace la oficina para convencer a los profesores y los líderes de los grupos de investigación a que se metan en este cuento, sabiendo que durante 6 años tienen que sacrificar muchas veces no publicar, no mostrar resultados, que eso también les va a generar beneficios para los grupos? En realidad, profe, ha sido un poco complejo poder llegar a los, digamos, a los profesores. Yo estoy en el proceso de transferencia desde el año pasado y yo llevo pues muy juiciosamente mis métricas y he llegado al 25% de los 348 grupos de investigación que tiene la universidad y ha sido un poquito complejo. Sin embargo, ese tema de no publicar información pues va a depender del mecanismo que utilicemos para la protección. Por ejemplo, si es una patente, pues no vamos a poder publicar mucho. Si es un secreto industrial o empresarial, perdón, tampoco, porque es un secreto al fin de cuentas. Es una forma, digamos que ya utilizamos son estrategias para sensibilizarlos y contarles, profe, mira, en el corto o en el mediano plazo, mira, esos pueden ser los posibles resultados que podamos tener. Hemos identificado este mercado que pueda tener este potencial, pero para eso hay que tomar esas decisiones posiblemente. Le hacemos recomendaciones de, puedes publicar de pronto por este lado y no por el otro, ¿cierto?
digamos, no dando tanto detalle al respecto, pero es muy importante porque es dependiendo de lo que yo quiera hacer a fin de cuentas. Si es que yo quiero proteger mediante un secreto empresarial o mediante una patente, pues sí va a ser un poquito complejo el tema de la publicación, porque a eso estamos acostumbrados, porque eso es lo que nos está diciendo la universidad, pero si yo me comprometo, pero es que, por ejemplo, entramos también ahí en una dicotomía con ustedes y es, ustedes se comprometieron a una patente con ciencias, y si se comprometieron, pues en realidad eso es lo que hay que hacer, profe, ¿cierto? Porque es que sí o sí tenemos que hacerlo. Y ahí digamos que les hago una recomendación y es, examinen primero con nosotros a ver si ese puede ser el mejor compromiso que ustedes puedan tener con ese tipo de convocatorias. Porque cuando nos comprometemos con una patente, por ejemplo, hay que tener en cuenta que una patente para que nos la concedan se puede demorar entre 2 o 3 años. Y eso quiere decir que si es un proyecto que dura 24 meses, por ejemplo, pues ustedes casi que a la mitad ya tienen que tener casi que la investigación resuelta pues para poder iniciar con este proceso. Más bien digamos, no, puede ser es más como una solicitud de patente, más que la patente como tal. Yo sé que son las que más puntajes pueden dar en MinCiencias, pero pueden haber otros mecanismos. Complemento ahí, César, una cosa, y es que nosotros somos horribles. O sea, a nosotros nos llega un email donde hay que llenar un formato y ya con eso se nos dañó el genio. No, hay que hacerle el trabajo a todo el mundo, el tiempo para llenar este formato. Y esto, ellos requieren de mucha ayuda de nosotros, porque ellos no saben qué es lo que... Entonces, hay unos formatos que hay que llenar. ¿Qué potenciales? ¿Qué esto para qué sirve? Que entonces, a veces somos nosotros los perezosos que nos enojamos porque aquí en la universidad todo es un formato, un papelito, pero eso es lo necesario. Eso es muy importante, profe, y menos mal que lo traigo a colación, es porque hace poquito, hace como en la última plenaria del CUE, por ejemplo, hubo una jornada de networking con unas empresas y los profesores de la tecnología no pudieron asistir. Uno estaba incapacitado, el otro estaba en regiones. Le tocó a mi compañera de comercialización ir a negociar con la empresa o contarle la tecnología siendo ella bibliotecóloga. Imagínese usted con un desarrollo de microbiología para uno que es bibliotecólogo. Muy complejo, ¿cierto? Entonces, obviamente, esa información previa que levantamos es muy importante para uno saber y poder atender de pronto esas preguntas que nos hacen. Hay otras preguntas que tocó, no, se las escalamos al profesor y nos estamos comunicando con usted porque no podemos saber. Entonces, es un proceso que nos toma tiempo. Si quieren, no lo hacen solos. No hay ningún problema en que no lo hagan solos. Contáctenme, ve Juan, ayúdame para yo poder entender porque yo no entiendo esos instrumentos que ustedes manejan. Se puede dar el caso. Y nosotros no tenemos ningún problema. Ahorita, sí, le pasó a la profesora. Ahorita con esas convocatorias de MinCiencias, yo no dejé a los profesores solo que lo hicieran. Yo con cada uno me reuní de una horita. Yo, venga, profe, yo le ayudo. Venga, yo le voy haciendo las preguntas y yo mismo voy diligenciando la información. Porque no nos interesa agobiarlos, nos interesa que nos den la información. Entonces, no duden en contactarse con nosotros. Qué pena que no está el correo mío ahí, pero pues si algo, mi correo es identificación.otc@udea.edu.co. Si no, yo les puedo compartir un correo a todos ustedes porque creo que tengo los correos de todos ustedes para que ustedes puedan conocer un poquito sobre el proceso y ahí puedan agendar una cita para poder hacer este proceso. No hay preguntas en el chat, no sé si aquí tienen más preguntas. ¿Listo? Ah, bueno. Muchas gracias por la intervención. Una pregunta es, ¿qué perspectivas tiene la oficina como a mediano y largo plazo que vaya más allá de superar todos estos, digamos, compromisos que hay investigativos, docentes y de extensión, y que se consolide, por ejemplo, la idea del parque tecnológico? Eso último que usted menciona, pues digamos que ya pueden ser decisiones que posiblemente desde la oficina podamos motivar, pero pues ya son decisiones institucionales que hay que llegar hasta ese nivel, ¿cierto? Perspectivas, efectivamente, poder aumentar los procesos de transferencia con las industrias, poder tener un mayor relacionamiento, poder llegar a más grupos de investigación, porque desafortunadamente son siempre los mismos grupos de investigación, son siempre las mismas unidades académicas. Ingeniería, medicina, ciencias exactas, ciencias farmacéuticas y alimentarias, microbiología, son como esas las únicas áreas o las que más persisten en ese tipo de procesos. Eso lo hacemos de manera articulada con los diferentes procesos que tenemos en la división de innovación, fomento de la innovación institucional y demás, para que ustedes puedan llegar entonces a nosotros.
Yo también les puedo contar un poquito desde la experiencia que tenemos y del relacionamiento internacional que tenemos en la oficina, y es que nosotros, todo lo que hacemos acá, en realidad los demás países lo hacen igual o a veces un poquito menos al nivel de nosotros. Es que a nosotros nos encanta darnos duro en cuanto a lo que hacemos en la universidad y lo que hacemos en el país. Hace poquito, en febrero, tuvimos la visita de un representante del CSIC en España. Ese es el Consejo Superior de Investigación de España. Y nos empezaba a contar todo lo que hacían de negociación y demás, lo difícil que es transferir las tecnologías, porque es muy difícil con un nivel de madurez que usted tenga, un TRL4, TRL5, para que se pueda comercializar. Y nos contaban, y yo, pero bueno, esto ya lo hacemos, eso también, o sea, todo lo hacemos. Inclusive le contamos sobre la convocatoria de investigación aplicada y nos empezaron a preguntar cómo hacen y que cuál es esa experiencia, porque ellos no lo hacen, ¿cierto? Como tal, allá en el CSIC, que es ese Consejo Superior, no hacen ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero contarles es que lo que hacemos acá en la universidad en realidad vale mucho y no estamos tan lejos de lo que hacen nuestros pares en otros países. Hace poquito ya hemos tenido varias visitas desde Ecuador, Perú, desde diferentes instituciones aquí en la región en Latinoamérica que han venido a, digamos, a explorar un poquito la experiencia que hemos tenido, porque hemos tenido unos resultados interesantes a nivel internacional también, porque tenemos, como mencionaba la profe, patentes internacionales, y cuando hay patentes internacionales es porque en ese país al menos hay alguien, un país interesado en esto, porque normalmente nosotros no acompañamos el proceso de patente internacional si no tenemos un aliado. ¿Por qué? Porque es un proceso un poquito complejo y también es costoso. Pero en resumidas cuentas, la perspectiva es poder aumentar ese número de profesores que lleguen a nosotros para que así podamos, digamos, aumentar más esas transferencias que podamos realizar de los desarrollos que ustedes realizan. Alguna vez proponíamos que, por ejemplo, la Hacienda del Progreso, que eso sería porque a uno le decía, no, está recinto Quirama, pero, o sea, estar llevando y hacer pruebas, o sea, tendría que todos estén allá y bien dotados. Entonces decíamos, qué bueno que en la Hacienda del Progreso implementaran eso, hicieran una inversión para tener un parque tecnológico ahí y todos los desarrollos que hay de los grupos, llevarlo y que sea para los estudiantes de posgrado, que saquen datos, que hagan investigaciones. Puede hacer. Las áreas de ingeniería, ciencias naturales, alimentos, etcétera. Pero en las áreas de sociales, educación, economía, pues tendría que estar aliadas con estos otros grupos para presentar proyectos. Profe, lo que pasa es que a veces, o sea, con los de sociales ha sido un poquito complejo, pero siempre buscamos la manera de que se relacionen. Por eso no utilizamos el concepto tanto de tecnología, sino de activo de conocimiento, porque esa diferencia conceptual es un problema con los de ciencias sociales muchas veces, porque si yo te hablo de tecnología, una tecnología no es esto solamente. La tecnología es simplemente el uso del conocimiento para solucionar un problema. Hay tecnología blanda, tecnología dura. Tecnología blanda es el conocimiento, independiente del área de conocimiento. Tecnología dura es justamente esos dispositivos y cualquier otra herramienta, ¿cierto? Entonces con ellos el tema desde el uso del lenguaje ha sido un poquito complejo en ese sentido. Sin embargo, hemos logrado llegar mucho con ellos, con salud pública, por ejemplo, porque hay muchas innovaciones que son del ámbito social. Y justamente nosotros en la oficina, en la división de innovación, tenemos un área que se llama innovación social. Y lo que hacemos es que dependiendo del tipo de resultado, si uno dice, no, es que es más con trabajo de comunidades y demás, pues lo remitimos allá y allá entonces se les hace el acompañamiento. Pueden haber convocatorias que ellos también manejan y demás. Pero resulta que también desde el área sociales también pueden desarrollar tecnología, sí, software, por ejemplo. Pues hace poquito pues yo he identificado unos activos con otros profes y yo, wow, profe, súper bacano que ustedes estén haciendo esto, mostrémoslos más a la facultad. ¿Por qué? Para que podamos sensibilizar más, porque cuando un colega llega a ustedes es mucho más fácil que cuando llego yo, ¿cierto? Cuando llega un par es más, no, sí, voy a ir a la oficina, desafortunadamente. Pero ha sido una tarea un poquito difícil, pero nada, ahí estamos trabajando con los de ciencias sociales para que puedan aprovechar los fondos y empezarles a cambiar un poquito el chip en relación a, digamos, a la transferencia.
porque entonces nos quedamos en que es solamente a la comunidad y demás, y yo le digo, bueno, estamos en una universidad pública, ¿cómo usted genera sostenibilidad con eso que está haciendo? Es muy importante cuando estamos trabajando desde lo social, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo le empiezo a decir, profe, empecemos a hablar de usuarios, de clientes. Yo sé que a ustedes no les gustan esos términos, pero toca decirles así. Y ya ellos se van concientizando. Ya, sí, Juan, toca empezar a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque es que se quejan muchas veces de que uno llega a imponerles conceptos. Y yo no, pero es que si usted no trabaja con mercado, esos proyectos van a desaparecer. Hay que empezar a cambiar un poquito el chip a ellos. Ustedes lo tienen un poquito más, es mucho más fácil porque lo de ustedes es mucho más aplicable, le encuentran una aplicabilidad mucho más fácil. En ellos es un poco complejo, pero sí le pueden encontrar una aplicación a lo que ellos hacen. Listo, muchísimas gracias.